dualidad que nosotros llamamos cerebro-mente. Esta dualidad que existe entre cerebro y mente, a la cual adhieren algunos, y esto me gustaría arrancar con una pregunta existencial sobre todo. ¿Quién cree que el cerebro y la mente es lo mismo? ¿O quién cree que el cerebro y la mente es distinto? Me gustaría escuchar una pequeña opinión chiquita, porque no tenemos mucho tiempo para explayarnos. Si quieren, yo los puedo influenciar en su respuesta. Yo pienso que el cerebro y la mente es distinta. Son dos cosas totalmente distintas, pero que pertenecen a un solo órgano, el cerebro. Bien, Gabriel, a ver qué dice Gabriel. El micrófono. Micrófono. Le tienen que habilitar el micrófono. Ahora sí, ahora sí. Es como cuando uno va a salir de la casa, Sí. tienen que pedir permiso. Tienen que habilitar para que lo dejen salir. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, Jorge, y a todos, a todas. Yo creo que el cerebro, claro, es distinto a la mente. Creo que el cerebro, cuando hablamos de él, estamos mencionando las estructuras, distintas zonas, etc. Y la mente la veo como una emergencia de ciertas cosas que suceden en el cerebro. Ahora le hago Así una lo pregunta. veo yo bien. Está bien, Gabriel, le hago una pregunta. ¿Usted piensa ¿Ya? que son lo mismo, que la mente está bien lo que dijo recién, pero que la mente Ajá. le pertenece al cerebro o una cosa que está fuera? Porque muchos No creo filósofos que piensan que mente y cerebro son distintos. Usted dijo una definición desde el punto de vista biológico, por decirlo así. Uh-huh. No, y no tanto filosófico, biológico, sino más bien filosófico, porque Pero sí. biológicamente pertenece a una sola estructura que es esta. Pero ¿usted Ajá. qué piensa? ¿Que la mente es el producto del cerebro o que el cerebro tiene poco que ver con la mente? No, yo creo que sí tiene que ver, pero como decía, yo creo que es una emergencia, que no, esa vinculación, ¿cierto? Esa interacción masiva, por así decirlo, de tantas estructuras, etcétera, creo que genera esta emergencia, que no se explica por sí sola, sino en la interacción de todo lo que está sucediendo. Me hago Bueno, entender, ¿cierto? sí, perfecto. Yo podría hacer un ejercicio mental, pero sería demasiado llevar a esta cuestión a un campo de... Pero no, lo vamos a dejar para otro momento, porque si no tendríamos que pensar, llevándolo a la física cuántica, podríamos pensar la mente y el cerebro desde ahí, pero no les voy a complicar la Interesante, existencia. Sí, muy interesante, muy interesante eso. interesante, porque Sí, desde la sí, física cuántica podríamos asumir que el cerebro y la mente son distintos. Pero vamos a dejarlo, bueno, vamos a usar la biología pura y vamos a entender cosas sencillas desde un punto de vista biológico y desde un punto de vista conductual, que es lo más fácil de estudiar, digamos. Es fácil estudiar la conducta, es fácil estudiar la biología, lo difícil es estudiar la interrelación de esos seres. Nosotros podemos estudiar el cerebro con resonancia magnética funcional, podemos ver las estructuras del cerebro, pero viendo eso no podemos asegurar cómo está funcionando ese cerebro. A ver, les voy a dar un ejemplo. Nosotros podemos entender que en el autismo todo esté bien. Entonces, porque decimos que el autismo no es un trastorno del cerebro, sino es un procesamiento distinto del cerebro. O sea, no es una patología el autismo. ¿Estamos de acuerdo? Algunos pueden no estar de acuerdo ahí, pero tendría que echarle la culpa a otros, no a mí, porque eso no me lo inventé yo. No es una patología porque no está funcionando mal el cerebro, sino está funcionando diverso y distinto. Es decir, que el autismo y todos los trastornos del neurodesarrollo no son una enfermedad, sino son un procesamiento diverso y distinto del cerebro. Por consiguiente, generan una condición mental distinta. Podemos después sí discutir que si esa condición mental es funcional o no al sistema en el que vivimos. Eso ya es otra discusión. Pero esto sería como mirar, nosotros con nuestros estudios actuales de resonancia, de electroencefalografía, de todos los estudios que quieran fisiológicos, no podemos determinar que algo esté funcionando mal en el cerebro de algunos niños con autismo. Eso es como sacar una foto desde un avión y ver que una ciudad está en perfectas condiciones, pero no sabemos qué idiomas hablan ahí adentro, esa ciudad, esas personas.
O sea, desde afuera vamos a decir, eso está perfecto, pero quizás ahí adentro hay personas que no trabajan, personas que no hacen, y la ciudad está toda desordenada, pero eso jamás lo sabremos mirando una foto. Bueno, hoy nos pasa con los trastornos del neurodesarrollo algo parecido. Nosotros miramos fotos, miramos algunas cuestiones muy dinámicas, como la resonancia magnética funcional, y tratamos de establecer analogías sobre el funcionamiento cerebral. Y esto es muy complejo, porque hoy el cerebro ya no es lo que empezó a decir eh, Ramón y Cajal, ni lo que decía Broca, ni lo que decían los neurofisiólogos anteriores. El cerebro ahora tiene una definición mucho más compleja, porque fíjense que cuando Ramón y Cajal descubrió, o no descubrió, sino empezó a hacer esos grandes dibujos, esos maravillosos dibujos sobre las neuronas, empezaron a entender que el cerebro estaba formado por unidades muy básicas, muy, muy básicas, que las empezó a llamar neuronas. Entonces decía, la unidad básica del cerebro es una neurona. Después se organizó esto en la neurona y la glía. Y después de eso apareció la época dorada del localizacionismo. Ya Gall lo había hecho en lo que se llamaba frenología, que era, por eso existe el mito de que las personas con frente amplia son inteligentes, porque antes se decía, la frenología lo que hacía era estudiar las partes que estaban involucradas en el cráneo, y entonces decía, bueno, va a tener más aptitud para la música, va a tener más aptitud para la ciencia, va a tener... Entonces estaba muy de moda usar neurofisiólogos que vinieran y dijeran frenológicamente que ese niño qué potencial tenía. Entonces se asumía que cuando había una frente amplia como la mía, no era calvicie, sino que era que iba a ser inteligente, porque el lóbulo frontal así lo ameritaba. Después vino Broca, y todo su localizacionismo se hizo muy, muy, pero muy, muy, muy fuerte, porque Broca empezó a decir que había una área específica del cerebro que se dedicaba al lenguaje, y no solo había una área específica, sino había una parte del cerebro, específicamente el cerebro izquierdo, que manejaba el lenguaje. Broca hizo su tesis en base a su paciente Tantan, que todos los deben conocer, hay que hablar de lo mismo, pero empezó a llevar a los pensadores a decir, bueno, existen zonas hiper, hiper especializadas del cerebro. Si esas zonas se dañan, se daña la función del cerebro. Por consiguiente, cuando empezamos a estudiar los trastornos del neurodesarrollo, como afecciones específicas de las áreas. Y cuando vimos que las áreas no estaban dañadas, no entendíamos qué estaba pasando en los trastornos del neurodesarrollo. Empezamos a entender, por ejemplo, trastornos como la parálisis cerebral. Si la parálisis cerebral, obvio, es una lesión muchas veces, lesión pirámide ultrapiramidal, que te deja una secuela motora cognitiva que está asociada específicamente a un área. Entonces, eso sí se podía investigar, pero no se podía investigar bien lo que pasaba con algunos trastornos motores que aparecían transitorios, pero que con un cerebro normal. Fíjense que muchos o algunos niños autistas, no todos, pero un grupo sí, transita con una hipotonía leve transitoria durante el primer año de vida. Y el primer signo neurológico llamativo, y no es neurológico porque ni siquiera llega a ser una hipotonía global, sino a veces suele ser una hipotonía de eje de cuello, es esa stand-by del sistema motor como parte de una no incorporación del sistema motor a las redes. Le explico qué. Yo si hablo muy rápido, por favor levanten la mano y me dicen, porque suelo estar como medio pasado de rosca y estando solo acá ya estoy loco de estar aquí en estas paredes. Entonces, antes por lo menos podía bajar y tomarme un té con la gente, ahora me tengo que hacer un té yo solo. Antes podía en los cursos decir, me trae un vasito de agua, ahora me tengo que levantar yo a traerme el vaso de agua. Estamos para peor, pero bueno. Entonces, sigamos con esta línea de pensamiento. Cuando Broca hizo todo un localizacionismo, la neurología pensó que el cerebro era un trastorno, el todo era un trastorno localizacionista, entonces podíamos decir acá. Después vino la genética y dijo, no, 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 fíjense que hay genes que alteran las áreas y alteran el funcionamiento. Y entonces empezó a estudiar la genética de lo que se llamaba el comportamiento, la genética comportamental. Entonces empezó a pensar que el autismo y todo tenía una base genética, la cual seguramente la tiene, pero es como buscar una aguja en un pajar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo estudiar el gen del alcoholismo. Ustedes han escuchado el gen del alcoholismo, el gen que hace responsable que muchas personas sean alcohólicas. Pero ¿qué pasa si el alcohol no se hubiera inventado? ¿Hubiéramos descubierto el gen del alcoholismo? No.
Por consiguiente, quiere decir que hay muchas cosas que son conductuales y están dadas por el entorno más que por la relación del cerebro en per se. ¿Me entiende lo que voy diciendo? Si alguien no me entiende, los que están con la cámara abierta, obviamente, están fijos no, me levantan la mano y repetimos. Porque esto es muy importante de entender, porque hoy tenemos un problema grave. Estamos corrigiendo conductas que no tendrían que aparecer. Y esta es la clave del neurodesarrollo. Esa es la clave de toda la gente que se dedica a la terapia, de todos ustedes que se van a dedicar a la terapia. Estamos corrigiendo conductas que no tendrían que aparecer. ¿Y qué aparecen? ¿Por qué? Porque hay un desencadenamiento de trastornos del neurodesarrollo que no tendrían que existir. Por metales pesados, por mala alimentación, por cuestiones de heredades, grande de eso. Y eso es tema para otra charla, y un gran tema. Bueno, entonces la neurociencia, la neurología y la neurociencia empezaron a estudiar las áreas y se dieron cuenta de una cosa que es lo que actualmente entendemos. Ya el cerebro no respondía a áreas ni a las neuronas, respondía a la interacción de redes que podían comunicarse entre sí y hacer que la función del área cambiara. Fíjense esto qué interesante. O sea, ya no importa la neurona a qué área pertenece, no importa el área, sino cómo esa área interactúa con otra área en una red específica funcional. Les doy un ejemplo para que ustedes entiendan. Y que lo doy siempre porque es el más fácil, si no tendríamos que meternos más difícil y más complejo. El área de Broca, cuando funciona como área de Broca, por decir así, es para el lenguaje expresivo, es decir, fonoarticulatoriamente todo lo que representa la parte y la mecánica orofacial. Pero cuando hay un daño, por ejemplo, en el hemisferio derecho, que tiene que ver con el sistema visual para la lectura, en la dislexia funciona compensando la falta de lectura y entonces funciona como la imagen mental de la palabra. Por consiguiente, como es un circuito anexo y mucho más lento, el niño con dislexia empieza a tener muchos problemas para la articulación en la lectura y su lectura es mucho más lenta. Cuando la maestra le pide que acelere eso, se va a equivocar porque está usando un circuito anexo a eso y un circuito que viene a compensar. Pero hay otra cosa más interesante. Cuando no hay dislexia, funciona como auxiliar del sistema visual en la organización de palabras visuales y en la expresión de esa palabra. Lo mismo le pasa al área de Wernicke. El área de Wernicke es para la comprensión del lenguaje, la imagen mental de la denominación de la palabra, es auxiliar en la vía auditiva para las praxias visoespaciales de la comprensión de la escritura. O sea que ya no importa qué área es, sino cómo interactúa con el resto de las áreas. ¿A través de qué? De circuitos. Entonces, tenemos, y esto sí yo investigo lo que se llama trastorno del aprendizaje no verbal, que es un mal funcionamiento del hemisferio cerebral derecho. Como el hemisferio cerebral derecho funciona, no las áreas, sino las vías, o sea, la sustancia blanca del hemisferio derecho, no hay una integración multimodal del hemisferio derecho para transferir la información al hemisferio izquierdo. Por consiguiente, los niños empiezan a aprender cosas en formas aisladas. Hablan, pero no entienden la pragmática del lenguaje. Dibujan, pero tienen trastornos para poner y organizar el dibujo en la hoja. Pueden mantener una conversación, pero su conversación es vacía. ¿Me entienden? O sea, ya empieza a funcionar mal el cerebro por una no construcción global de las redes. Y eso es a donde hemos llegado hoy. Entonces asumimos que los trastornos del neurodesarrollo son recuerden que no es una patología, estoy diciendo un funcionamiento diverso, que a su vez no es funcional a lo que nuestra vida, nuestra exigencia nos pide, pero que es un funcionamiento diverso en la unión de las redes y en la cooperación de esas redes para un fin determinado. Bien, ¿cuál es el fin determinado del ser humano? ¿Cuál es el fin determinado del ser humano? ¿Hablar? ¿Caminar? No, el fin humano determinado es integrar grupos sociales. Y entonces, tanto el lenguaje como el sistema motor, o la motricidad, el lenguaje, son sistemas esclavos de un organizador global que se llama lóbulo frontal. Y entonces, el lóbulo frontal, que es
es ciego, por decirlo así, administra, ejecuta y orquesta la información de sus sistemas esclavos. Cuando sus sistemas esclavos le informan de cómo está ese cerebro interactuando con los otros cerebros, empieza a tomar decisiones. Es decir, nosotros genéticamente tenemos, perdón un minuto acá, que está temblando muy fuerte. ¿No? Está muy fuerte. Si sigue así tengo que salir. Miércoles, que fue fuerte, ¿eh? Ahí pasó. Yo vivo en una ciudad sísmica y está temblando todos los días, día por medio. Pero cuando ya lo siento, es porque está fuerte. Y yo vivo en un tercer piso, entonces se ha movido mucho. Bueno, estaba mi cerebro a punto de encender la amígdala. Cuando si se hubiera encendido la amígdala, largo este cerebro, largo todo y me voy allá y no importa más nada. Pero mi cerebro frontal dijo, un minuto, esperemos. Entonces la amígdala se apaciguó. Así funciona. Si no, hubiera hasta gritado. Si dejo que la amígdala haga lo que quiera, grito, tiro todo esto y me voy. Bueno. Bien. Entonces, ¿dónde estamos? Entonces, ¿cuál es la finalidad? Fuimos diseñados, para los que creen en el diseño, fuimos creados para los que son creacionistas, evolucionamos para los que sean evolucionistas, acá hay para todos los gustos, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que somos seres sociales, seres que vamos a interactuar con otros seres, y esa es nuestra finalidad. No existe otra finalidad en el humano que integrar grupos sociales que nos permitan evolucionar. ¿Sí? ¿Quién tiene el micrófono abierto? Ahí está. Apaguen el micrófono. Porque ha pasado de todo en los Zoom, así que hay que tener mucho cuidado. Acá en Argentina no sé si supieron que había un diputado por Zoom que estaba practicando sexo con su novia. No, bueno, sí. Lo peor de todo es que le pagaron por esa sesión, así quien no trabaja. Y quien no trabaja. Bueno, ok, sigamos con esto. Entonces, nuestra finalidad es esa. A veces, y no sabemos por qué, esa finalidad se desvirtúa. Y entonces las finalidades empiezan a ser otras. El autismo es una de ellas. El autismo, la finalidad del niño con autismo, es no integrarse a grupos sociales, sino la interacción con él mismo. Se prioriza mucho más las personas, él mismo que las personas. Ustedes agarran a un niño de un año y medio, y lo primero que quiere hacer, si lo ponen en un grupo de niños, es ir o mirar a los niños e interactuar con los niños. Niño con autismo, eso es bastante difícil. Los niños, y así tomemos los distintos trastornos del desarrollo, trastorno del lenguaje, lo que yo estudio, que es trastorno de aprendizaje no verbal, lo que sea, empiezan a ver, se desvirtúa la finalidad. Y entonces nosotros empezamos a cómo evaluamos a esos niños. Porque nosotros ya sabemos cuáles son las conductas del neurodesarrollo. Nosotros sabemos, claro, que pueden haber conductas de retraso en la maduración psicomotora. ¿Por qué? Porque decimos, se tiene que sentar a los 6 meses, 8 meses. Tiene que conquistar la línea media a los 3 meses, tiene que parar entre los 10 y los 12 meses, como máximo 18 meses, tiene que caminar. Bueno, esas son las conductas que nosotros utilizamos para ver si el niño está cumpliendo con las etapas del desarrollo. Pero una vez que alcanzó esa, empezamos con etapas neurocognitivas, que son etapas de interacción social, de cuántas palabras dice, cuánto hilvana frase, cuánto integra de la teoría y la mente, cuánto construye de lo que se llama pensamiento egocentrista, cuánto tiene su lenguaje interior, exterior. Es decir, empezamos a ver cómo el cerebro se comporta, porque nosotros ya sabemos cuáles son las conductas que son, con esta palabra que llamamos, normales, o sea, regulares. Todo lo que salga de ahí, algo le pasa. Y entonces, en el siglo pasado se decía, esto es lo normal, todo lo que está por abajo es anormal. Entonces, decíamos, todas las conductas que no se encuentran dentro de la normalidad, pertenecen a un trastorno psiquiátrico o neurológico. En este siglo ya eso no ha pasado. Eso ya no pasó. Ya sabemos que hay variables de la normalidad.
Es lo mismo como llevarlo a un... No, mejor no me meto en ese tema. Mejor no me meto en ese tema, pero... entonces empezamos a pensar... El siglo pasado eran mogólicos que estaban ahí en la casa, que no sabían ni quiénes eran, ni cómo estaban, y la mayoría estaban escondidos. Hoy yo les apuesto lo que sea que cada uno de ustedes conoce a una persona con síndrome de Down que al menos ha terminado la escuela primaria. Pero si no la ha terminado la primaria es porque nadie hizo nada por él, porque hoy están abiertas todas las posibilidades de inclusión. Y esa inclusión ha hecho que los niños con síndrome de Down estén mucho mejor que el siglo pasado. Es decir, el gen no cambió nada, lo que cambió fue la conducta nuestra. Por consiguiente, lo que mejoró a la condición genética fue la interacción con nosotros. Si eso lo llevamos a todos los planos del neurodesarrollo, siempre pasa así. Siempre pasa así. Y fíjense, y nosotros el siglo pasado pensamos que el síndrome de Down era una enfermedad genética, y hoy podemos decir que el síndrome de Down es el éxito de la trisomía 21, porque es solamente donde sobrevive. No hay otro éxito. O sea, digamos, el éxito lo transformamos en fracaso. ¿Por qué? Porque no estaba dentro de los parámetros que nosotros tomamos como normalidad. Al no tomar eso como normalidad, empezamos a pensar que todo eso es anormal. Y una cosa es pensar que sea anormal y lo queramos cambiar, y otra cosa es que pensemos que es normal, pero que tiene otros intereses y que nosotros tenemos que usar nuestros propios intereses para llevarlo hacia el interés global. Y eso es lo que hacemos hoy. Hoy no tratamos a los niños como enfermos, sino tratamos a los niños como una diversidad. Y nuestras terapias están enfocadas a tratar de que los niños reviertan en cierta forma la tendencia natural que tienen a tener una construcción que no coincide con lo que nosotros hemos construido. Y la gracia es, mientras más los acercamos a lo nuestro, más llamamos a eso normalidad. Pero más allá del nombre o no, sabemos que más los acercamos a la funcionalidad, a la interacción, a que sea más independiente. ¿No hay ninguna pregunta por ahí? ¿No? ¿Están todos bien? Bueno, entonces, este cerebrito que está acá, que tiene más o menos el tamaño de, sí, más o menos el tamaño de mi cerebro, que es de plástico. Bueno, el mío en cualquier momento se va a poner duro como este, porque cuando nos ponemos viejos se van poniendo más rígidos. Entonces, este cerebro que está acá genera una condición en nosotros, los humanos, de creencia en lo que nosotros llamamos self. ¿Qué es el self? El self es la creencia de que nosotros somos una unidad única, y que nosotros tenemos en esa unidad única una capacidad de entender el mundo, interactuar con el mundo con nuestra propia identidad. Y entonces asumimos que nuestra propia identidad es una forma de ser, es nuestra personalidad. Pero resulta que no es así, porque la construcción del self nos da esa identidad, sí, nos hace creer esa ilusión, pero nosotros no somos los mismos a lo largo del día. Yo no soy el mismo Jorge que me levanté, no soy el mismo Jorge que a la tarde. ¿Y por qué no soy el mismo? Porque existen, no es que tenga esquizofrenia, no es que esté muy loco, de lo cual podemos estar la mayoría de nosotros cerca, pero es que mis redes, volviendo al tema de redes, interactúan tanto durante el día, pero tanto durante el día, que a veces algunas están por sobre otras y hacen que mi comportamiento emocional sea distímico, sin entrar en la depresión ni en la manía. Pero yo puedo mirar el mundo de una forma en la mañana y totalmente distinto en la tarde. Y eso no es que esté loco, sino que estoy percibiendo con distintas partes del cerebro que integran distintas redes. Por consiguiente, empieza la neuropsicología, la neurociencia cognitiva, a entender lo que se llama la cognición. ¿Y qué es la cognición? La cognición es el pensamiento global del cerebro de unir toda esa biología en uno solo, en una sola expresión, en pensar cómo me siento hoy. Y las ideas tienen mucho que ver para eso. Por ejemplo, yo me levanto con poca gana en la mañana, miro la cuenta bancaria y me han transferido dinero. Inmediatamente esa sola idea, ¡listo!
y es viernes, y mi cuerpo lo sabe. ¿Listo? Lo único que tengo que hacer es relajarme y el resto del día es fantástico. ¿Cómo esa idea me cambió? ¿Por qué esa idea me cambió? ¿Por qué esa idea me cambió? Porque esa idea me golpea en mi cognición y me habilita circuitos del lóbulo frontal, específicamente de la corteza orbitaria izquierda, que son menos, perdón, de la derecha, que son menos realistas y que son mucho más divagadoras y que me van a hacer pensar a mí que todo cambió, aunque esta noche, cuando vaya a comer y mañana pague la tarjeta, me quede la mitad. Entonces, vivimos en un mundo de ideas. Yo lo hablo de la neurociencia cognitiva. Acá puede haber gente que es psicólogo y sea más psicoanalista, freudiano, y tienen sus ideas, las cuales muchas comparto. Pero no quiero, si no estoy tratando de explicarle esto para que lo llevemos al neurodesarrollo. Entonces, vivimos en un mundo de ideas. Ideas que tienen palabras y que nosotros empezamos a usar en este código de palabras para poder interpretarnos nosotros. Si no, ¿cómo nos interpretamos? Es muy difícil interpretarnos sin entender las palabras. Y con esto, ¿qué les quiero decir? Que, por ejemplo, yo puedo tener un sueño. Fíjense cómo las imágenes mentales en nosotros son mucho más ricas que las palabras. Las palabras son muy pobres. Entonces yo resulta que tengo un sueño, dormí, me levanto y digo, soñé, y le cuento a mi compañero, amiga, que anoche tuve un sueño hermoso, y se lo cuento con mucha ilusión, y me mira y me dice, está bueno el sueño, pero ¿por qué no? Porque yo no le podía explicar las imágenes mentales que tuve, porque el código del lenguaje se queda corto, se queda chico. ¿Por qué? Porque paga un alto precio, o sea, dice, voy a ceder en riqueza para aumentar en cognición. ¿Por qué? Porque el código, fíjense, pasa una cosa muy interesante. Los niños cuando nacen tienen toda una gama de imágenes mentales que no le permiten, hasta que vayan madurando, entender su propio self. Entonces el esquema y la imagen mental son algo que se va construyendo desde el cuerpo hacia el cerebro. Cuando yo hablo de psicomotricidad, no hablo del sistema motor, hablo de la cognición, hablo cómo el sistema premotor, que es la corteza premotora, lo van a encontrar con el número 6, construye las praxias visoespaciales, pero sobre todo con neuronas espejo las integra a mi propio self. Cuando el niño aprende a construir, aprende a levantar las manos, los brazos, está preparando el sistema motor para interactuar, pero el sistema motor le pertenece. Entonces, el niño adquiere lo que se llama identidad motora, que le permite expresarse a través de su cuerpo. Pero él vive en un presente muy fuerte. Este es como un presente eterno. O sea, él sigue en este presente. Entonces empieza a construir la teoría de la mente. Empieza a entender a los demás acerca de estados mentales. O sea, yo le puedo pegar a alguien y alguien viene y me dice, no, pobrecito, no le pegues, le duele. Y el niño empieza a entender que al otro le pueden pasar cosas que a él le pasan. Y esto, a medida que va ocurriendo a la vez, a medida que se va cargando el lenguaje oral, lo que va permitiendo hacer es que ese código pase al lóbulo frontal. Y entonces, entre el cerebro empieza a dejar de comunicarse con imágenes y empieza a comunicarse con el código oral. ¿Y qué hace el cerebro? Empieza a entender que el futuro existe. ¿Y cómo lo entiende? Porque empieza a entender la palabra, espera, enseguida te lo doy, mañana, espérate un momento, y el niño se vuelve más reflexivo. Cuando el niño se vuelve más reflexivo, empieza a poder esperar la recompensa, lo que viene, pero es gracias a que entiende el código. Por eso es que los niños con autismo que no hablan, esto no pasa. Quieren las cosas ya. Y uno habla de inflexibilidad cognitiva. No es inflexibilidad, sino es falta de información de lo que va a venir. Entonces muchos dicen, bueno, usemos pictogramas para armarle al chico la secuencia de acciones que va a hacer. Entonces cuando le dicen al niño casa o pileta, el niño mira la imagen, como él se comunica en imágenes, él mira la imagen, esa imagen es la próxima actividad que viene y el niño puede esperar. Cuando eso no pasa, el niño se pone inflexible. ¿Por qué? Porque quiere eso ya, y no sabe que lo puede dejar. Entonces nosotros con sistemas conductuales lo que hacemos es condicionar aprendizajes que no se dan porque el código del lenguaje no se está pudiendo dar.
¿Me entienden? ¿Sí? A ver las caras. Julián, ¿quién no entiende? A ver, que le habiliten el micrófono. Julián, sí. Hola, buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Bueno, Digamos, hay una cuestión que quería entender y era ese proceso de aceptación de la imagen que viene el bebé, ¿cierto? Con el que él nace. Me sí, genera una gran curiosidad porque la mamá es la que transmite toda esta interacción antes de nacer. sí. Entonces, por ejemplo, lo comento porque pues mi mamá es profesora de justamente esta edad de donde se da todo el desarrollo del lenguaje y de la interacción. Y la población es bastante agresiva, violenta o ha sufrido. Y nace que la mayoría de estos peladitos, de estos niños, tienen un afín muy natural por la pintura, por pintar. Son expertos pintando, pero son malos en matemáticas, son malos escribiendo, pero su capacidad de plasmar lo que está a su alrededor es por la pintura. ¿Y Entonces, perdón, los niños tienen algún problema específico o son niños regulares? es el mismo, el patrón del niño es hiperactivo. El término que ahora, no, es que el niño es hiperactivo, falta de atención al ¿cómo se dice? Proceso de dificultad para el aprendizaje, pero son expertos dibujando. Sí, habría que ver, bueno, a ver, para unir eso, ¿qué es lo que no entiendes? Ese proceso de las imágenes en donde se salta y el niño empieza a tener, a dejar, a afinarse por otras cosas como la pintura y dejan el lenguaje a un lado. Pero los Entonces, niños que vos me decís no hablan algunos no hablan, algunos tienden a no hablar y piensan es a pintar. Les queda más fácil pintar que no hablar. y qué edad tienen, 6, 7 años porque son niños de primaria, de primera pero y no hablan nada. hablan muy poquito, tienden a hablar muy poco. Habría que ver cómo, es que habría que ver, porque, ojo, que el lenguaje tiene un periodo de ventana bastante acotado. Los niños que no hablan a cierta edad, después van a tener alguna dificultad porque hay un periodo de ventana dentro de su plasticidad cerebral que es acotado. Entonces, bueno, habría que ver porque por ahí no entiendo qué diagnóstico tendrían estos chicos. O sea, porque, Eh, ojo, que otra cosa también es importante entender. Eh, sí, sí, ya te doy, Daniel. Hay que entender otra cosa. Lo que se llama la hiperactividad, ya les voy a definir qué es hiperactividad. Si no, no la definimos, si no es conductual. Daniel, pregunta. ya, según entendí a Julián, estos niños que están en aparentes buenas condiciones de salud vienen de un contexto de mucha violencia, según le entendí a Julián. Entonces, lo que entiendo es la pregunta que también, ya entendí cuál es la pregunta, también me sugiere mi pregunta es, si este código del lenguaje, si este código oral o la forma en cómo se transmite, transforma esta información con el pasar del tiempo, se puede llegar a ver interrumpida o se puede llegar a ver, bueno, interrumpida Sí, por sí, estos sí, mismos sí. procesos de violencia, lo que los haría más como predilectos o más afín a dibujar su realidad en vez de plasmarla en código. Bueno, yo te voy a decir lo que dicen las últimas investigaciones. Estuve leyendo hace poquito un artículo. El lenguaje tiene que existir, el lenguaje oral, tiene que existir algo muy drástico en las vías para que no se dé. O sea, no necesitas nada, se va a dar. Solo el niño necesita estar inmerso en un lugar donde el resto hable y se va a dar. Solamente no se va a dar si hay un trastorno en las vías, si hay un problema en las vías. Puede ser que los niños tengan menos necesidad de expresarse comunicativamente, pero el lenguaje está completo, porque habría que ver si esos niños de verdad, o sea, para uno entender, para uno saber si un niño habla o no habla, si tiene lenguaje completo o no, hay que hacer un test de vocabulario y de integración del lenguaje. Si no, uno puede decir, si no empieza a navegar en esa subjetividad que es bastante difícil de entender. Es como lo mismo que te decía recién, la hiperactividad. ¿Qué es la hiperactividad? Pueden haber niños que conductualmente sean muy movedizos por falta de límite, porque se portan mal, pero la hiperactividad, a la que yo llamo, es un déficit
dopaminérgico entre el sistema límbico y el lóbulo frontal. Entonces eso ya pertenece a un mal funcionamiento de la vía, en donde el niño no puede ser reflexivo, no puede pensar, porque aparece lo que se llama respuestas prepotentes, aparecen cosas o sea, aparecen emociones desde el sistema límbico que no los pueden frenar sobre el lóbulo frontal. Entonces la hiperactividad es no una desatención, sino una hiperatención a muchas cosas. Y esa inflexibilidad está dada por no poder frenar, justamente porque la vía en su permeabilidad está funcionando mal. Por eso es que algunos medicamentos en estos niños funcionan bien, y por eso es que cuando a estos niños se los diagnostica con esto y no tienen ese problema, los medicamentos funcionan mal. Porque no todo niño hiperactivo y desatento pertenece a este grupo. Pero si uno lo diagnostica mal, va a creer que es esto, se lo medica por eso, y entonces si tenía un problema, empieza a tener un problemón. ¿Entienden? Por eso, pero eso ya es para otro tema, para entender bien lo que es el TDAH. El TDAH tiene toda una construcción neuropsicológica, una construcción biológica bastante estudiada, y ellos pertenecen a esta diversidad, pero sí tienen un componente biológico muy importante que está ligada a la dopamina y algunos, sí, a la recaptación dopaminérgica desde el sistema mesolímbico frontal. Ok. Bueno, entonces, pero puede ser, ojo que también hay un trabajo que muestra que los niños que son, hay un investigador que se llama Rodrigo Pascual, chileno, que estudió, fíjense, estudió el estrés, casi siempre la neurociencia básica, que estudia la neurociencia, para que ustedes entiendan, la neurociencia básica puede estudiar la relación entre una neurona y otra, entre el circuito frontal y el límbico, pero no le interesa la relación de eso en un niño. Entonces lo estudian en ratas, lo estudian en laboratorio, y casi siempre después lo que hace la neurociencia cognitiva es tomar ese dato, traducirlo y decirlo, llevarlo a la realidad, porque la que realmente estudia el comportamiento es la neurociencia cognitiva. Entonces, Rodrigo Pascual lo que hizo es estudiar los modelos de animales, de ratas, que estaban preñadas, que estaban por dar a luz, y se las estresaba, con violencia, obviamente, con estrés, o sea, muy fuerte. Entonces se observó que sus crías, el cortisol que le generaba, porque uno cuando se estresa aumenta los niveles de cortisol en el cerebro. El aumento de cortisol intoxicaba la tasa de duplicación neuronal de las ratas en la proliferación proliferación neuronal durante la gestación. Entonces lo que observó es que después las ratas de madres estresadas tenían mucho menos capacidad para aprender algunas cuestiones que las otras le eran más fáciles. Luego ahondó en su investigación y empezó a entender que existía un gen que se llama gen short y gen long para transportar serotonina, no dopamina, serotonina, y entonces vio que las ratas que tenían ese gen long, le hicieran lo que le hicieran, tenían mucho más capacidad de aprender, de reponerse a la resiliencia, o sea, tenían más capacidad de resiliencia. Mientras que venían con el gen corto, cualquier cosita que les pasaba, les decaía en su sistema de procesamiento cerebral. Eso llevado a los humanos es bastante difícil, pero sí da una pauta de por qué las madres cuando sufren violencia durante su gestación, y los niños posteriormente también, pueden sufrir una disminución en la capacidad cognitiva. Eso está recién empezándose a estudiar y no hay trabajos que muestren 100% desde el punto de vista biológico, sí desde el punto de vista social y psicológico. Social hay muchos trabajos que muestran esto, pero después entender cómo funcionan los mediadores químicos, cómo funcionan las neuronas, bastante mucho más difícil. Porque, vuelvo a repetir, se estudia con animales. Ok, entonces, lo que les decía. Entonces, cuando el código del lenguaje pasa al lóbulo frontal, el lóbulo frontal empieza a organizar dos cosas muy importantes: la comunicación y la gestualidad expresiva comportamental. Entonces usa el sistema motor como una herramienta. Al principio empezó a usar el sistema motor ¿para qué? Para poder ir en busca de los objetos que le cautivaban. La interacción con esos objetos genera las praxias visoespaciales, las praxias ideomotoras, que tanto evaluamos nosotros para decir la pinza digital, agarrar con una mano, agarra con las dos, salta, corre. Pero en realidad lo que está haciendo es construir una cognición que está ligada al sistema del lenguaje.
Por eso los niños, cuando empiezan a ejecutar una tarea, son más grandes, aparecen en lo que se llama el pensamiento egocentrista, empieza a entender el mundo a partir de autohablarse, y empieza lo que se llama el lenguaje exterior para ejecutar tareas del lóbulo frontal. Cuando todo esto se da, la madurez del lóbulo frontal empieza un camino bastante significativo, y usa a estos dos sistemas para poder interactuar con el resto. Entonces nosotros empezamos a entender gestos, empezamos a entender códigos corporales, expresiones corporales, que tienen que ver con la interacción social. Y entonces usa a los dos sistemas, al motor y al lenguaje, para aumentar la reciprocidad con los otros seres humanos. Porque los niños empiezan a integrar círculos sociales en los cuales empiezan a competir por la atención del grupo. Y esto los hace más populares o menos populares. Y entonces empiezan a pelear por sistemas de escala social que les permiten empezar a construir su propia cognición. Esto en los trastornos de neurodesarrollo, por una u otra causa, no se da. Y por ejemplo, fíjense... Perdón, Jorge Sí. Alejandro, yo pienso que, digamos, muy relacionado con lo que estás hablando, dice Jacqueline Salazar que hay muchos niños con hiperactividad, pero está asociado con hermanos con autismo, y ella pregunta que pues si hay alguna relación directa entre ellos y que si tiene alguna experiencia de manejo de estos niños. Sí. Las madres de los niños con autismo, muchas, no sé si hay alguna aquí en la sala, pero tienen un problema, no problema, sino suelen, lo voy a decir de otra manera, yo he encontrado más niños con autismo mal educados, o sea, sin límite, con más problemas con eso que el propio autismo. Es decir, las madres quedan como a veces en un letargo de la colocación del límite a su hijo con autismo. Por consiguiente, queda en un letargo en el niño, en el hermano, que por la falta de atención aumenta su actividad motora y por ende su desorganización psicomotora. Pero eso no los pone en la condición de hiperactivos, sino los pone en la condición de una actividad motora excesiva. Ustedes decían, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre eso y la hiperactividad? No, es que para mí la hiperactividad tiene una noción biológica, lo otro es comportamental, ¿entienden? Entonces para mí la diferencia es clave. A uno se lo arregla como el comportamiento y al otro, el otro tiene un problema ya de organización del funcionamiento cerebral. Entonces, sí, nosotros siempre tenemos ese problema en nuestro instituto. Cuando vienen los hermanitos, desarman todo, entran a los consultorios, rompen, patean, quieren jugar, quieren llamar la atención. Y eso suele suceder, más si es el más grande. O sea, si el hermano con autismo es el que le sigue, ahí se complica un poco más la situación. O sea, como que, pero eso es mi experiencia. Otros pueden tener otro y pensar acerca de otra cosa. Pero vuelvo a repetir, hay que tener cuidado cuando uno habla de hiperactividad o no, porque a mí cuando me dicen, mira, este niño es hiperactivo, ya estoy pensando en una función anómala del sistema límbico frontal. O sea, y lo otro es conductual. Es mucho más fácil de resolver por ahí. Bien, ¿qué les quería decir? ¿Qué les quería mostrar? No me acuerdo qué les quería mostrar, pero a ver. Un segundo que les quiero mostrar una diapositiva. Así puedo por lo menos una diapositiva vieja. Una diapositiva vieja, pero que vale la pena. Yo ahora, actualmente, ahí pongo la diapositiva. Actualmente me gusta más hablar sin tantas diapositivas. Entonces, me tengo que empezar a hacer diapositivas nuevas porque estoy usando muchas diapositivas viejas de cuando era más chico. Me van a criticar que no cambio las diapositivas. Lo importante es cambiar lo que uno piensa. Entonces, nosotros para entender la cognición tenemos que entender que nuestro cerebro está repleto de significados.
Significados que nosotros atribuimos a través de lo que se llama el lenguaje semántico, o sea, la memoria semántica. Empezamos a entender que eso es una silla, y eso tiene un significado importante para nosotros, porque cada vez que decimos silla, nosotros sabemos qué es. Pero fíjense, si yo les digo a ustedes que piensen en un auto, salvo Irma, que lo va a ver 20 veces este PowerPoint, que ya sabe qué auto viene, pero el resto, si yo les digo que piensen en un auto, muchos de ustedes pensarán en un auto, pero es muy difícil que piensen en este auto. Pero sin embargo, todos estamos de acuerdo que esto es un auto. Eso es un significado estático, quiere decir que nuestro cerebro le da un significado, le atribuye una palabra a algo, y cada vez que nosotros hablamos de autos, sabemos de qué estamos hablando y sabemos de qué estamos hablando. Y si lo mismo con silla. Pero si yo les pongo esta imagen y le pregunto a ustedes, por ejemplo, a ver quiénes están ahí en el grupo, díganme, perdón, ¿qué piensan que es? A ver, voy a pasar acá para ver. ¿Qué piensan que es eso? La saqué, ¿no? Pero a ver, Alejandra, que está ahí mirando, ¿qué piensa que es? No sé. Puede Pero ser diga, una fruta, una una nuez fruta perfecta. llena de, No, llena no, de, una nuez Un llena de globo. ¿qué más? Un globo. Un globo, una nuez. Valeria dice que sí, que es Una almendra. Un una limón. almendra, una almendra. ¿Qué más? Una Un artesanía limón. indígena. Una artesanía indígena, Una vasija. una vasija. Bueno, eso lo encontré hace muchos años en internet y representa una de las 10 cosas o 20 cosas que no se saben qué es en el mundo, ¿no? No se sabe qué es directamente. Pero el problema de esta cuestión es que cuando ustedes le digan a alguien, y esto es lo interesante, cuando ustedes le digan a alguien, mira, estuve en un curso que nos mostraron una silla, todo el mundo va a saber qué es. Y después nos mostraron un auto rojo, todos saben qué es. Y después nos mostraron una cosa. ¿Y qué era? Mira, era como una nuez, pero no era una nuez. Era como una vajilla, pero no era una vajilla. Era como una artesanía, pero no era una artesanía. Bueno, entonces, ¿qué es? Bueno, era como eso, pero no era eso. No va a poder nunca la otra persona imaginar esto. ¿Por qué? Porque no entra en el código del lenguaje. Entonces, como no entra en el significado de eso, no tiene razón de ser para nosotros y lo vamos a descartar, a menos que tengamos la experiencia de que, ¿a dónde lo tenemos que llevar? A la imagen. Entonces, si de repente le digo a Alejandra, Alejandra, ¿se acuerda lo que mostré que no tenía nombre? Ella sí va a saber porque tiene la experiencia de la imagen, del recuerdo. Entonces, todo esto son significados en nuestro cerebro, y los significados nos permiten a nosotros comunicarnos. Pero ven que es bastante pobre el significado, porque si nos quedamos sin significados, ¿cómo le digo a una persona, cómo le puedo decir a una persona que la quiero mucho? A mi pareja. Asumiendo que sea verdad, ¿no? No mentir. ¿Cómo le puedo decir? A ver, ¿quién puede decir? Aprovechen, por ahí lo tienen cerca y se lo dicen. Y después dicen, viste que te lo dije en el curso, no me lo volvás a preguntar, ya te lo dije. Y era el 2033. Y decía, viste, te lo dije en el curso, en el 2021. A ver, digan, ¿cómo le pueden decir a una persona que la quiere mucho? Arríguense. ¿Alguno? A través de las palabras. Bueno, utilice una palabra para decir. Te quiero. Eso es una puñalada, eso es helado, pero como el clima acá en San Juan. Me llegan a decir a mí, Pero te quiero. con otra expresión. Ahí está. Por ahí va, por ahí va. La expresión. Tiene que mezclar los significados fijos con los dinámicos. Porque si no es solo lo que me dijo, ¿cómo es el nombre? Janet. Claro, me dijo, y que te quiero. O sea, eso es un palazo. A mí me llegan a decir, así, yo sé que no tengo los días contados, tengo que empezar a buscar dónde irme a vivir, porque tengo los días contados ya directamente. Tenemos que empezar a usar gestos. Y si no, tenemos que empezar a usar porque usted podría decir, bueno, ahora se la voy a hacer más difícil, Janet, porque respondió bien con los gestos y ya vamos a ir a eso. ¿Cómo hace si se lo está diciendo por teléfono y no es videollamada? Saque el micrófono primero para contestar, Janet. Habilite. ¿Cómo hace? El tono de voz. A ver. El tono de voz que ocupe. Bueno, ¿cómo le diría?
Ay, qué difícil. ¿Alguien que le sea más fácil? ¿Alguien que se haya enamorado en estos días? ¿Que le sea más fácil? Tenía que Con 20 años impulsarlo. es harto. Con 20 años casi Sí, es no, harto. con 20 años no, listo, déjelo, no hay más nada. Ahí ya Alguien, no hay alguien de nada novio. directamente. Ahí hay que cambiar el caballo directamente. Bueno, usaría lo que se llama recursividad. Te quiero mucho, mucho, mucho. Porque eso daría la imagen mental de pensar grande. Y si no, como dice ella, cambiar el lenguaje. Te quiero mucho. ¿Ah? Ok, entonces quiere decir, ahí aparecen lo que se denominan qualias mentales, que es la forma que tiene el cerebro de representar algo muy abstracto, pero con palabras. Entonces dice, te voy a dar un abrazo de oso. Te voy a dar un abrazo tan grande como un oso. O el color amarillo, amarillo, amarillo como el sol. O estoy triste como el otoño. No sé dónde vive usted, pero acá el otoño es bastante triste. Entonces, eso es una qualia mental. Lleva el lenguaje a mezclarlo con una imagen mental. Y se organiza una qualia. Cuando aparece la qualia mental, nosotros comprendemos a través de la palabra la emoción de lo que nos están diciendo. Y a los niños se les enseña mucho con cualidades mentales, porque se les dice, pinten mucho amarillo con el sol del amarillo, pinten rojo como el globo, rojo como las rosas, rojo, y se les va enseñando porque todavía quedan resabios de esas imágenes mentales que tienen que ser traducidas al código, pero no solo al código, sino que ahora viene otro código, que es el código escrito, para el cual nosotros no estamos diseñados. Nosotros no estamos diseñados para la lectoescritura, sino transformamos un circuito visual en un circuito de imágenes visuales para la comprensión de un código que tiene una relación con el código del lenguaje. Bastante, bastante difícil. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando recién, yo les decía que teníamos que entender un significado que se llamaba dinámico. Y entonces el significado dinámico es este justamente. Fíjense, significado dinámico tiene que ver con la relación de cuánto nuestro cuerpo o nuestros gestos nos dicen. La diferencia entre esta rata y esta que es un dibujo está basado en ¿qué? En la expresión de la mirada. Es decir, esta ratita me dice a mí que me está ofreciendo el muñeco o que me está dando amor. Miren las orejitas, miren sus ojos, miren sus bigotitos ordenados, su pelo ordenado. Y estas ratas ni siquiera me están mirando. Las ratas tienen hasta imagen de tontas, no comunican nada. Quiere decir que nosotros empezamos a especializarnos en comprender algunas partes de nuestro cuerpo como lenguaje. ¿Pero eso empezamos a comprenderlo? No, 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 no. Es exactamente al revés. Nosotros nacemos comprendiendo eso y se lo llevamos al código del lenguaje. O sea, nosotros aprendemos los gestos primero y después le metemos el código. Es decir, que nosotros empezamos a entender más fácil los gestos con el hemisferio derecho, o sea, lo que se llama lenguaje gestual, y después lo incluimos al lenguaje. Y cuando lo incluimos al lenguaje, empezamos a entender el significado dinámico de las cosas. Por eso es muy importante comprender esto, porque es la clave de la detección temprana en el autismo. En el autismo, la detección temprana está dada justamente por entender estas claves sociales de relación madre-hijo del lenguaje gestual no oral, o sea, gestual. Y entonces, los códigos de relación madre-hijo se van a ver reforzados por reciprocidad. Es decir, una madre puede hablarle a su bebé con mucho gesto y quererlo, siempre y cuando el bebé le devuelva esa acción. ¿Y cómo se la devuelve? Con sonrisa, con gesto y con miradas. Yo acabo de tener un intercambio fuerte con una madre que ya no me va a venir a ver más, creo. Vino muy, muy entusiasmada porque yo le iba a atender el bebé y después se fue desentusiasmada por mi falta de tacto, sinceramente, pero es que hay cosas que yo ya no aguanto. Pero bueno, les cuento cómo fue. Este niño, que se llama Augusto, ya se lo voy a mostrar. Este niño se llama Augusto, 2 años y medio, ya les muestro una imagen.
La madre lo llama y no en nada, nada, nada. Es como si sonara una campana, nada. Creo que si sonaba una campana se daba más vuelta que con la madre. Un niño cero reciprocidad con su madre. La madre muy resentida porque decía que su hijo, ella les daba todavía el pecho y dejó de darle el pecho y dijo, le dejé de dar el pecho y me abandonó. No quiso nunca más. Es muy cruel, los niños son muy crueles. Yo dije, ¿por qué será eso? Y después me puse a pensar, claro, la única relación que ella tenía era el pecho con su hijo, porque su hijo no le pasa 5, y hace la de él y la de él. Yo di una clase, después a través de Mónica los voy a invitar, a veces yo hago clases en vivo atendiendo pacientes, y hace 2 semanas atrás tuve uno de los chicos. Entonces, y organizamos un evento que se llama Calma Motora, porque muchos niños con trastornos del espectro autista empiezan a tener más problemas, o sea, su sistema motor se activa tan fuertemente que se transforman en deambuladores. Y eso hace que los niños no puedan tener un stop para poder interpretar al mundo. Entonces están autointerpretando ellos con movimiento. Agarran algo, lo suenan, lo tiran, desaparecen. Bueno, ese es tema de otro curso. Entonces, en un momento que yo estoy con el niño, el niño había mejorado, lo atendí 3 semanas, entonces estoy mirándolo, lo que hago yo es una cuestión bastante burda, y algunos pueden estar de acuerdo, otros no. Igual, a esta altura, ya a mí me interesa poco algunas cosas, pero yo lo angustio un poco al niño, lo angustio un poco en el sentido, no le hago nada raro, pero no lo dejo moverse. Al no dejarlo mover, se angustia porque hace fuerza para moverse, quiere moverse, quiere moverse. Entonces, cuando él tiene esa idea y siente la voz de su mamá, que la reconoce, se gira para llamar a su madre. O sea, lo fuerzo a que use sistemas de comunicación emocional. Lo tengo mirando contra una pared o mirándome a mí, después la madre lo llama. Bueno, habíamos hecho eso 2 o 3 sesiones, cuando ya se había adaptado esto y me estaba mirando, y entonces le digo a la madre, llámalo, le llama Augusto, y él se da vuelta y la mira a la madre. Entonces le digo, vení, acércate. Se acerca y le digo, hablale. Y entonces ella lo mira a los ojos y dice, Augusto. Y el niño la mira a los ojos estábamos hablando de 10 segundos, eso era un logro. Y dice, para. Se va, busca un pañuelo y le limpia los mocos. Cuando le limpia los mocos, el niño hace así y vuelve a su estereotipo. A mí es como si me hubieran dado un martillazo en la cabeza, directamente. Entonces, le dije a la madre, no entendés. O sea, vos no entendés. ¿Cómo vas a sacarle los mocos? Hace 2 horas que trato que me mire a los ojos, que te mire a vos. Lo logramos y a vos te importan más los mocos. Decime en qué lugar estás para poder ubicarme yo. Bueno, no me dijo nada y ya me di cuenta en qué lugar está. Se fue a otro lugar para que la atiendan, ¿no? Obviamente. Pero ¿a qué me refiero esto? Que esa falta de reciprocidad lleva a las madres a tomar otro camino también. Otra intención. O sea, dejan de ver esa perspectiva que tenían de comunicación con sus hijos para pasar a ser serviciales, sirvientes, en el buen sentido lo digo, sirvientes del hijo. Entonces el niño quiere ir hasta el lugar, la agarra de la mano y la lleva, y ella le trae las cosas. Quiere comer esto, se lo trae. Quiere hacer esto, se lo trae, porque ella está deseosa que en algún momento la interactúe con ella. Esto podríamos hacer dulce con el psicoanálisis. Por eso hay partes del psicoanálisis que me gustan tanto a mí, que sí son buenas, vinculares, del rol materno, son cosas. De hecho, en mi instituto hay una de las psicólogas que tiene una maestría en psicoanálisis. Muy pocas veces nos ponemos de acuerdo, pero interactuamos bastante. Pero sí tienen razón en muchas cosas, aunque ella no sepa que yo no le doy la razón, pero sí a veces le doy mucho la razón. Entonces, vuelvo a repetir, la madre empieza con este código de lenguaje gestual, pero necesita esa reciprocidad. Si su hijo no le da esa reciprocidad, esto se corta. Y la madre empieza a ver en ese lugar, aunque no lo admita, porque no lo admiten, hasta tarde, hasta que se frustran mucho, o sea, pasan 2 años, y eso no pasó ni con Augusto ni con un niño, no pasó a los 2 años, pasó antes del año. Cuando ya no dan más, lo admiten y bueno, van a buscar ayuda profesional. Pero si no, entran en esta situación servil y los niños empiezan cada vez a comportarse más deliberadamente y más erráticamente. Cuando vos lo ves, si tenés suerte y lo ves a los 2 años y medio, algo puede cambiar. Pero cuando vos lo ves a los 6 años de edad,
ya vienen con tantos problemas conductuales, con tanta falta de límite, con tanta falta de organización y de reflexibilidad, que ya tenés un problema de conducta familiar global en un sistema que el propio autismo. Entonces el autismo después es el menor de los problemas. El mayor de los problemas es cómo impedir que ese niño esté despierto hasta las 3 de la mañana, esté en una pieza llena de juguetes, deambule por la casa, no lo miren a los ojos para hablar, ¿entienden? Un montonazo de situaciones que no sé. Ok, yo veo un montonazo de preguntas ahí, no me meto al chat. Mónica, vos decime si hay preguntas, porque yo no me estoy metiendo al chat y capaz que me están haciendo preguntas y no. Sí, Jorge Alejandro, hay muchas Bueno, pásamelas a las preguntas. preguntas. Igual en dos minutos. Sí. Voy a agruparlas como, a ver. Yo mientras voy a buscar, hay, digamos, como para agruparlas, si los aspectos emocionales de los padres, sobre todo con niños con estas condiciones, digamos, se puede transmitir a los niños los aspectos de ansiedad y esos trastornos emocionales, y eso afecta el proceso, digamos, de neurodesarrollo y esa relación, digamos, con los aspectos conductuales sí. adecuados. Y Bueno, si en los mellizos o gemelos, digamos, puede haber comportamientos iguales. Sí, bueno, los gemelos hay muchos estudios sobre eso, hay niños que se los han separado y después tienen los mismos comportamientos, a pesar que están con familias distintas, y por eso se pensó de un gen del comportamiento, un gen que activa la conducta. Por eso les decía recién, por ejemplo, nosotros podemos estudiar el gen de una conducta. Nosotros tenemos genes de conducta. Hay animales que tienen genes de conducta, por ejemplo, para hacer tal o cual situación durante la cría de sus hijos, durante el apareamiento, durante el armado de un nido, por ejemplo, a muchos pájaros. Y nosotros también tenemos genes de conducta, como que, por ejemplo, salir a buscar agua. La sed es un gen que gatilla cierta conducta que está ligada al hipotálamo. Bajan, y nosotros salimos a buscar el agua. Los niños inmediatamente, la falta de agua les produce un desequilibrio hasta que empiezan a aprender a buscar su propia forma de agua, ¿no? Y empiezan a decir agua. Ahora, si yo estudio el gen de la conducta de la sed, estudiando ese gen no voy a saber si a la persona le va a gustar la Coca-Cola, la cerveza, el vino o va a ser alcohólico. ¿Me entienden? Entonces eso pasa en el humano. Yo puedo estudiar un gen de una conducta, pero yo no sé las variables familiares en las cuales va a intervenir. Y eso es tan grande y tan diverso, pero tan diverso que es un mundo muy difícil de decodificar. Entonces, para responder esa pregunta, yo principalmente no soy psicólogo, me gusta mucho, y mi doctorado es sobre neurociencia cognitiva, y me gusta mucho la neurociencia cognitiva, pero sin duda es una respuesta para entender de lo que se llama sistémica, terapia sistémica, de los sistemas familiares, de observar cómo los sistemas se involucran y se cambian. Casi siempre las familias empiezan a torcer su funcionamiento en base a la discapacidad, o sea, funcionan solo con la discapacidad. Si la discapacidad no está ahí, ellos dejan de funcionar. Y es tan importante el cambio de rol que muchas veces, fíjense, el niño, hay madres que viven por esa discapacidad. El niño muere porque era grave y ella su vida la transforma en una fundación para seguir en ese tema de discapacidad, porque los llegó a ser el lugar preponderante en su vida. Sin eso ya no pueden acceder a nada. No digo que esté bien ni esté mal, digo cómo será que va cambiando la dinámica a tal punto que el éxito de tu existencia está radicada ahí. Entonces, fíjense, vuelvo a repetir, no sé si está bien o está mal, yo estoy tratando de describir el fenómeno nada más. Yo quería mostrarles, a ver si tengo a gusto. Mientras vas buscando, Sí. Andreita dice, quiero saber si una niña con síndrome de Down que no habla a los 8 años tendría la posibilidad de un lenguaje hablado. Bien, tendríamos que primero que nada entender qué es no hablar. Porque la disfasia en el síndrome de Down está ligada por una mala, excesiva trisomía, o sea, mal funcionamiento de algunos circuitos que tienen que ver con
el lenguaje expresivo. Es muy raro, muy raro encontrar niños con síndrome de Down que no entiendan nada. Lo que sí se entiende, lo que sí aparece es una disfasia expresiva, no comprensiva. Y eso es muy típico, encontrar niños que dicen, mira, no habla nada, pero él te entiende todo lo que decís. Y eso tiene que ver con una mala organización del lenguaje expresivo que tiene que ver en la globalidad cognitiva. Y algunos estudios refieren a una mala organización de la vía que tiene que ver con la fonación. Por eso Castillo Morales al principio pensaba, una persona que estudió mucho, pensaba que la hipotonía de la boca era lo que impedía la fonación en los niños, y entonces inventó toda una teoría que se llama terapia orofacial, en la cual se implementan ejercicios mecánicos para ayudar a resolver la hipotonía orofacial. Pero sin duda estos ejercicios que ayudan muchísimo, no logró que muchos niños entraran en un lenguaje fluido. Podían decir mamá, papá, leche, quiero, sí, no, tomar, pero no podían decir mamá, quiero tomar leche. Y eso tiene que ver con una capacidad cognitiva que en la mayoría de los niños con síndrome de Down está disminuida. Entonces, para responder a la pregunta, tendríamos que analizar en qué fase de la disfasia está. Si hay una disfasia muy fuerte, hay una ausencia de palabra a los 8 años, es prácticamente muy difícil de que pueda llegar a hablar solo más adelante. O sea, un lenguaje oral constructivo dinámico. Si puede aprender palabras sueltas, palabras solas y un tema de comunicación. Ahora, si me dicen, este chico ya dice frases, dice palabras, y bueno, pues ahí todavía puede ser. No, no dice nada, solo se comunica gestualmente. Con 8 años. Con 8 años. Con 8 años. Entonces, muy poco probable que ese niño vaya a hablar el día de mañana. O sea, hablar el lenguaje oral dinámico, como digo yo, ¿no? Eso no quita que no se siga haciendo terapia del lenguaje para ayudarlo mucho más a expandir su comunicación oral. Con lo cual, mientras más adelante puede empezar a relacionar algunas palabras con sus propias necesidades. Pero seguramente el circuito de plasticidad cerebral sobre ese lenguaje expresivo, comprensivo, fuerte, se cierre, de cierta forma. Se cierra, ok. Yo tengo Gracias. Pero no les quiero tirar abajo, hay que seguir trabajando, porque si no se empeora eso. No solo hay que trabajarlo para mejorar. Para Andreita. Sería interesante también evaluar si no tiene problema de audición. Recordemos también que hay mucho problema. Yo he tenido casos con niños con síndrome de Down que tienen problema de disminución en la audición, no precisamente que sean sordos, pero sí hay una disminución muy notable por cierto problema en los conductos auditivos de los niños, y podría ser que ahí fuera el caso de él, que no sea propiamente... Bueno, yo asumo que eso ya lo han estudiado. Yo asumo que potencial evocado ya el chico tuvo, porque asumo que un potencial evocado se hace al año, a los 3 años y a los 6. No tendría por qué llegar a los 8 años sin un potencial evocado auditivo, ¿no? Eso es casi, digamos... Pero hay ocasiones, yo... sí, seguramente. Sí, no, comparto con usted. En Guatemala tenemos mucho problema con los procesos de los potenciales evocados, porque si el médico no lo manda, simplemente no se hacen potenciales evocados. Y entonces andan tratando de estimular el habla en un niño que no hay reacción, no hay una conexión en el sentido del oído, y nunca se sabe porque no hay un potencial evocado, porque aquí es muy caro el potencial evocado. Sí, bueno, ahí en ese caso sin duda puede ser, ¿no? Ya no me metería, pero sería un golpe bastante, digamos, duro, que haya estado 8 años sin que lo hayan mejorado su audición, cuando eso se puede resolver mucho más fácil, inclusive con el uso de algún equipamiento que se tiene que empezar tempranamente, ¿no? Sí, eso hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque si eso sucede, se le complica la existencia al niño con algo que se puede resolver mucho más fácil. Bueno, de lo que yo estoy hablando son sobre las disfasias que tienen que ver con esta cuestión. De todas formas, Jorge Alicando, perdóname. Sí. Para que vayan, por favor, las personas dejando sus últimas preguntas relacionadas con el tema y no se les olvide diligenciar la lista de asistencia. Más o menos en 15 minutos estaríamos cerrando esta maravillosa charla.
Entonces, para que sus preguntas de tipo clínico las puedan dejar sobre el chat. Muchas gracias. Bueno, yo estoy buscando a ver si puedo mostrarles algunos videos referidos a niños que tengan que ver con esto, mientras voy resolviendo algunas otras preguntas. ¿Hay alguna otra pregunta, Mónica? Básicamente son relacionadas con lo mismo que si se trata de un niño de 2 años con síndrome de Down, que al momento solo balbucea, o sea, ya se cambió la pregunta del niño de 8 años al niño de 2 años, que sin momento solamente balbucea, que si hay pronóstico, me entiendo, de comunicación. Bueno, ya les voy a mostrar ahora una diapo de un chiquito. Ahora sí encontré una. Miren, este niño tiene 1 año y medio de edad, presenta mielomeningocele, nada que ver, pero quiero que vean ustedes cómo es la reciprocidad de la intención comunicativa. ¿Se está viendo? A ver si se ve. Ya se va a ver. Ahí está. Está jugando con un patito, entonces se lo da y no se lo da. Pero lo más importante es que mira los ojos en su interlocutor y lo que hacen fundamentalmente es una comunicación expresiva, comprensiva, gestual. ¿Sí? No quiere darle el patito a la otra persona, lo busca nuevamente, busca a su papá, a su mamá, mira, lo llama para darle nuevamente y me lo da a mí. Eso es lo que normalmente los chicos ensayan mucho, mucho, mucho. Quiero ver si encuentro el otro niño para mostrarles. A ver. Fíjense, este niño, ahí se los voy a mostrar. Deme un minuto que está lenta mi máquina. Ok, acá. Ahí está. Fíjense este niño que tiene prácticamente 8 meses más que el otro. ¿Sí? Otro niño no camina porque tiene mielomeningocele, que es un problema fíjense, este chiquito que está acá, a ver, ya va a aparecer ahí, este chico que está acá, lo pongo con otro niño, supuestamente este otro niño no tiene nada, pero este niño está para diagnóstico de autismo. Fíjense la falta de reciprocidad que existe. Miren, no lo mira directamente. Miren el otro cómo lo está mirando permanentemente a los ojos. Este está mirando el objeto, obviamente que sí lo va a mirar. Miren, y no deja de perder, este lo mira a los ojos. Entonces le digo, llámalo, llámalo, llámalo. Ahí lo miro un minuto. Entonces, esa falta de reciprocidad es lo que nosotros observamos tempranamente y que tan mal le hace a algunas madres, porque las madres empiezan a perder el hilo conductor de la interacción con sus hijos, porque sus hijos dejan de tener los mismos intereses que el resto de los niños. Entonces las madres se empiezan como a angustiar porque no responden a su voz, no responden al llamado, no les interesa, y solo les interesan algunos objetos que tienen que ver con su acción egocentrista, por decirlo así, de su propio interés. Y eso es la diversidad del pensamiento. O sea, el cerebro dejó de preocuparse por los intereses de los demás para preocuparse solamente de sus propios intereses. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos 10 minutos más. Bueno, que me lo pregunte, porque yo no mostré ninguna diapositiva, menos mal, no tengo ninguna diapositiva nueva. Pero sí me gusta, sí. Acá, digamos, hay más que una pregunta, es un cuestionamiento. Lourdes Almeida, de Guatemala, dice que hay un problema de inclusión de los niños con autismo en los establecimientos educativos de Guatemala. ¿Qué recomendaciones daría para iniciar esto? ¿Qué libro recomienda? Yo en lo personal, como docente de la Universidad Autónoma de Manizales, tenemos un grupo de expertos en el tema
que ustedes pueden consultar. Yo les puedo dejar las direcciones electrónicas acá en el chat. Esto tal vez sería como tema de otra charla y es un tema bastante interesante que se está logrando en Colombia. Y por otra parte, tenemos otra pregunta que hace Jacqueline Salazar. En caso de una desmielinización cortical, ¿cuál es el pronóstico o tiempo de evaluación del niño si al año y 4 meses no rola? De una desmielinización, o sea, estamos hablando de una enfermedad heredodegenerativa. Sí. ¿Sí? Pregúntele si es eso. Estamos Así hablando de una es. enfermedad. A la niña no le habían diagnosticado, solamente, ni siquiera tenía diagnóstico. Llegó al año y 4 meses sin girar, no le gustaba que la carguen y la mamá no quería hacer evaluaciones. Mi niña está sana, no quiero hacer ninguna evaluación. Poco a poco Estamos se la hablando fue de un trastorno. convenciendo. Estamos hablando de enfermedades heredodegenerativas. Trastorno neurodesarrollo. Ah, claro, pero ya Desmielinización. vino, exacto, una desmielinización Las cortical. desmielinizaciones son terribles, las desmielinizaciones. Las Pero a desmielinizaciones son ella, por terribles. ejemplo, ni siquiera el pediatra la había podido diagnosticar, o sea, no la había diagnosticado ni había mandado evaluaciones. A la niña, tú la veías, siempre estaba cargada, pero tenía, aparentemente tú la veías de lejitos y parecía un niño con PC. Claro, porque empiezan a aumentar el tono muscular del miembro inferior, sí. ¿Tenía hipertonía? ¿Tenía hipertonía? Sí, Más distal tenía que el tono. proximal. Exacto, sí, exactamente. Tenía, cuando la diagnosticaron ya tenía 2 años, pero a partir del año y 4 meses recién la pudimos ver, pero la evolución de esta niña fue bastante favorable. Solamente la pude tratar algo de 6 a 8 meses, creo, y llegó a pararse, pero no sé qué tan seguido se vea este tipo de casos y qué tan bueno sea la evolución en estos casos, ¿no? A eso iba mi pregunta, más que nada. No, la evolución es malísima. Las enfermedades desmielinizadas no hay con qué darle. Tienden a ir a peor, nunca van para mejor. Si estamos hablando de una enfermedad desmielinizadas. Hay enfermedades que se llaman dismielinizantes, que no es lo mismo, que son una pérdida no progresiva de la desmielina, sino que es una pérdida de la organización de mielina y que llegan a un tope y no aparece más. Pero las enfermedades desmielinizantes terminan desnudando la neurona. Ustedes saben bien que la mielina es una capa que recubre el axón y que lo que permite es hacer que los iones de la interacción en el axón estén unos de un lado y otros del otro. Porque, ¿qué pasa si yo coloco 2 imanes? ¿Qué va a pasar? Se van a atraer inmediatamente, ¿no es cierto? Yo coloco 2 imanes. ¿Qué tendría que hacer para que estos 2 imanes no se atraigan permanentemente? Podría poner una goma entre medio y no se atraerían, ¿no es cierto? Bueno, la mielina forma como aislante para que la parte interna no salga y la parte externa entre, lo que se llama, para generar lo que se llama el potencial de acción dentro de la neurona. Y después, cuando aparecen en los nódulos de Ranvier, ahí se hace el intercambio. O sea, la mielina me permite que el material externo no esté dentro y el de adentro no esté afuera. Si la mielina se pierde, ambos materiales se funden y lo que hacen es producir una degeneración del axón. Por consiguiente, las enfermedades desmielinizantes lo que terminan haciendo es una degeneración de la neurona. Entonces el tratamiento de esos chicos es muy difícil porque es para peor, no va para mejor. No va para mejor. Y habría Jorge que ver. Alejandro, Sí. disculpa, me hablan desde la parte de soporte técnico que solamente tenemos 3 minutos para acabar la reserva del Zoom. Entonces hay preguntas de diferente índole, desde la parte de neuroplasticidad, desde la parte nutricional y metabólica relacionada con el proceso de desarrollo. Entonces yo pienso que podríamos, digamos, como concluir y cerrar. Creo que podríamos avanzar y luego mirar en la posibilidad de otro encuentro. Sí, yo con gusto porque no voy a poder responder todo. Lo que pasa es que uno empieza a hablar. Ya. Bueno, sí, así que yo creería que dejamos esto porque iba a mostrar algo de interacción con un niño con autismo. Pero creo que sí, hagamos un cierre como para que no nos agarre el corte directamente. Entonces el cierre sería dar una conclusión a esto. Esto es simplemente una charla amena, como si hubiéramos tenido
estamos en un café, y entender un poco el cerebro. El cerebro hoy en día, todos los días se están descubriendo cosas, la neurociencia avanza a pasos agigantados, la comprensión. Lo que tenemos que hacer nosotros es siempre mantener esa sed de conocimiento que nos permita incorporar flexiblemente los nuevos conocimientos y no aferrarnos solo a teorías que sean tan rígidas que no permitan incorporar nuevos avances, porque los avances son diversos. Hoy podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, dentro de las terapias podemos no estar de acuerdo, pero lo importante es conocer todo, y conocer cómo funciona el cerebro, en lo que podamos conocer y entender para lo que es. Y yo les dejo un cuento, que lo cuento 250.000 veces, pero me parece muy importante como para terminar hoy. Resulta que había un hombre que tenía un barco. 2 cuentos les voy a contar, 2 cuentos, mejor 2 cuentos. El primero es un hombre que estaba en un helicóptero, y esto hace referencia a la neurociencia. Un hombre estaba en un helicóptero y estaba muy perdido, estaba perdido. Y entonces había un hombre que estaba en un barco abajo, entonces con el helicóptero desciende y le grita: señor, ¿sabe dónde estamos? Y el de abajo le dice: sí, usted está arriba y yo estoy abajo. Entonces el del helicóptero piensa: este se debe dedicar a neurociencia, porque me dio un dato preciso, pero no me sirve para nada. ¿Me entienden? Esa es la neurociencia hoy. Está llena de datos precisos, pero a la hora de trabajar con los niños, a veces no nos sirve eso. Y el segundo cuento, que ya se los dejo como moraleja, era un hombre que tenía un barco que se le estaba hundiendo. Entonces agarra uno, otro, para que se lo arreglen, ahí se lo arreglaba, y viene uno y le dice: yo te lo voy a arreglar. Y clava un clavo, y se lo arregla. Le dice: fantástico, clavando un clavo, dice, me lo arreglaste, ¿cuánto es? $1.001. Dice: $1.001 por clavar un clavo. No, dice, por clavar un clavo te cobro 1, por saber dónde te cobro 1.000. Y esa es la esencia. No importa, hay que saber por qué. Después es mucho más fácil, cuando nosotros entendemos el por qué, encontrar la solución. Porque las soluciones son ecológicas. Uno puede entrar, después jugar con un niño te ayuda muchísimo, pero tenemos que saber cuándo, dónde y cómo, porque para poder darle justo en el clavo a lo que tanto necesita, porque después es fácil, se lo aseguro, es fácil, pero tenemos que saber el momento justo, y para eso hay que leer un poquito, formarse, escuchar y no cansarse de escuchar. Bueno, Mónica, muchas gracias a todos, han estado casi todos, ahí miré, algunos se han ido, pero están 87, 95 personas atentas en 1 hora y media, así que me parece de muy buen gusto y me encanta este tipo de reuniones así. Muchas gracias, doctor. Nos Bueno, indican por aquí si les puede indicar dónde pueden seguir sus trabajos y todo. Miren, yo subo cosas al Facebook, mi Facebook está abierto, pero yo llegué al tope. Son 5.000 amigos, no conozco a ninguno, pero tengo 5.000 amigos. Entonces pueden entrar al Facebook cada tanto y yo subo videitos. De hecho, estoy por subir uno ahora. Ahora unos chicos me van a armar una página, así que seguramente voy a hacer, y hago videitos así chiquitos y cortitos explicando algunas cosas de neurociencia. Así que entré a mi Facebook y después le ponen ahí pónganle me gusta si yo después veo a esas personas y las invito a la página cuando lo hagan. bueno, y finalmente, además de agradecer a Jorge Alejandro Hirsch por siempre sus amenas experiencias y formas de compartir su conocimiento, que no se vuelvan tediosas, sino que se vuelvan muy agradables y con muchos deseos de seguir aprendiendo. Un aspecto muy importante es que Jorge Alejandro hizo parte como autor colaborador de una obra de la editorial médica panamericana que se llama Evaluación Neuropediátrica Funcional, de la que somos autoras la profesora Luisa Matilde Salamanca y yo, profesoras de la Universidad Autónoma de Manizales. Es un gusto haberlos tenido a ustedes, más que un webinar, una charla súper importante, y por favor no dejen de consultar el libro. El doctor Jorge Alejandro ahí en su capítulo habla aspectos muy interesantes del neurodesarrollo, sobre todo en los niños con síndrome de Down. Quiero agradecer, Mónica, porque no he tenido la oportunidad de agradecerte la invitación que hiciste. Es un libro que, al parecer, yo todavía no lo he leído porque ya es muy nuevito esto. Se recontra interesante y seguramente va a ser accesible para todos. Yo te doy las gracias a vos, Mónica, por invitarme y por sobre todo tenerme paciencia para cuando me mandaban las correcciones y las cosas. Yo soy
muy burro para escribir, y por eso tengo poca paciencia a veces para sentarme y hacer cosas, mucho mejor para mí hablar. Pero te agradezco la paciencia que me tuviste, Mónica, y el aliento que me diste, porque después es una obra fantástica. Presentar un libro en España para Panamericana es un lujo, y estar con ustedes es un lujo, ¿verdad? Bueno, entonces les voy, no, antes para mí fue, y para Luisa, por supuesto, todo un honor haberte tenido como autor colaborador, y para los interesados, ahí les dejo el vínculo de la Editorial Médica Panamericana, donde está toda la información del libro de la forma virtual, online, así como en físico. Nos podríamos quedar mucho tiempo en esta charla. Creo que vamos a dar para una segunda oportunidad y de pronto hacer algo en conjunto con la maestría de discapacidad, porque veo que hay algo no solamente desde el componente de neurorehabilitación, sino desde nuestra maestría en discapacidad. Y bueno, les agradecemos su presentación, y a los colombianos que sigan viendo el partido, que va ganando Colombia-Brasil 1-0. Bien, bien hecho ahí. Nosotros ya Bueno. nos clasificamos, así que por eso ya. Bueno, Jorge Alejandro, un abrazo desde gracias. Colombia, y muchas gracias como siempre. Gracias a todos, y les mando un abrazo para todos de aquí de Argentina, y hay gente de Argentina acá que también ha participado del webinar. Bueno, gracias para todos, nos vemos. Chao, chao, gracias.